Gracias por seguir en sintonía con Despierta RD. Ya vamos rumbo a las 6:40 de la mañana. Y yo quería referirme a propósito de estas pensiones dadas por el presidente el día de ayer. Creo que fueron 200 y tantas que dieron. 265. 265 pensiones. Sin embargo, ustedes saben que el tema de la pensión sigue activo, o de otorgar, mejor dicho, los fondos de pensiones sigue activo, tanto en la Cámara de Diputados, que ya pasó al Senado, pero que el Senado también tiene otro proyecto. Lo más Exacto. probable es que eso pase a una comisión, que se unifiquen estos proyectos y que eso muera ahí. Sin embargo, hay que volver a resaltar, y nosotros nos hemos hecho eco de esa situación en varias ocasiones aquí en Despierta RD, de la posición de analistas que advierten la inviabilidad de otorgar estos fondos y la irresponsabilidad que han sido utilizados o con la que han sido utilizados por parte del gobierno, que lo ha utilizado como un fin político el tema, un tema que viene a dañar directamente al empleador y al empleado. ¿Por qué? Porque el empleado dominicano, la persona común dominicana, no tiene por qué cargar con el peso de la crisis económica que ha generado el COVID-19. Esa es la posición que presentan analistas y que ha encontrado rechazo también por parte de instituciones como la FINJUS, Sonahores, Copardón, la IRD y el CONEP, el hecho de que se quiere entregar estos fondos. No nos llevemos de ejemplos internacionales. Yo siempre he dicho y siempre he pensado que aplicar ejemplos de terceros en la República Dominicana es muy peligroso porque no es el mismo contexto, no vivimos en las mismas condiciones. Y yo voy a citar un poco lo que ellos dicen. Agregan que el trabajador no debe asumir el peso de la crisis sanitaria y concluyen que con la propuesta ha encontrado el rechazo de empleo entre las principales organizaciones sindicales y otros sectores, como ya dije. Advierten que es inviable económicamente para el país y los mismos cotizantes, además de que se le ha dado irresponsablemente un uso político. Esto es lo que dicen estos analistas. Yo estoy de acuerdo y he presentado aquí mi posición en varias oportunidades con el hecho de que se entreguen estos fondos, porque a la larga es más cara la sal que el chivo, e incluso el propio gobernador del Banco Central, del gobierno que en 10 días, en 13 días, qué sé yo, se va, ha dicho, y que se queda para el próximo, para este gobierno que asume a partir del 16 de agosto, ha dicho públicamente, incluso ha pagado espacios en los medios de comunicación para decir lo riesgoso que representa la entrega de los fondos de pensiones para el cotizante en un futuro, porque ustedes saben que este dinero, si bien es del cotizante, se invierte a largo plazo y estuvo pensado desde el principio para ser entregado dentro de 30 años a los cotizantes de este sistema. Una decisión meramente política, lo decía, es una situación populista de los diputados en ese momento para querer reelegirse y poder contar con la mayoría, el favor de la mayoría y así poder quedarse en los curules. Pero esto no iba a pasar de ahí, es mi esperanza, porque como dije, al final esto va a salir más caro a la población de lo que puedan entregarse ahora en esta situación de covidianidad. Mira, los fondos de pensiones que hoy están en manos del Senado en la República Dominicana no es más que una altimaña política Claro. utilizada por algunos de los aspirantes en las elecciones pasadas a nivel congresual y haciéndose revestir de que le interesaba el bienestar de los dominicanos y que esta pandemia nos lleva a que podamos nosotros exigir que nos den ese 30%. Y no es en realidad verdad. Y ustedes verán porque la ley no lo permite y no está estipulado. Y que hayan tenido éxito en otros países no quiere decir que en la República Dominicana se aplique igual. A mí me da mucha pena de que la gente, incluso cuando hemos tocado el tema en este programa y en cualquier otro, las críticas, las evaluaciones en las redes sociales sobre nuestras personas, sobre cada uno de nosotros, quedan expuestas ante el dolor de mucha gente que creyendo en esos políticos piensa que van a recibir esos fondos y que van a poder manejarlos ahora, cuando están destinados para el momento de pensión. Yo estoy de acuerdo, aquí los fondos de pensiones, la seguridad social, todo eso debe revisarse, pero a la gente hay que hablarle claro. Esto no es más que una politiquería de algunos que no va a encontrar ni eco ni resultados y que ha tenido y ha trascendido el 5 de julio porque tenemos la intención
de hacernos la víctima y de ver que hay gente que no quiere aprobarlo. No, eso no es así, ustedes los verán. Y puede ser que no pase más de ahí, de un comentario de lo que estamos haciendo nosotros, y no de acciones que vayan de verdad en beneficio de la población dominicana, que viviendo esta crisis necesita encontrar eco por líderes políticos para creer que de verdad van a ayudarlo. Mira, con el tema de los fondos de pensiones yo solamente tengo una aprensión. Y es el hecho de que la ley sí debe ser revisada y modificada. Claro, eso sí es verdad. Eso sí es verdad. Totalmente de acuerdo con Ahí que esa estamos de ley acuerdo. tiene que revisarse y modificarse. ¿Por qué? Porque tenemos que darle garantías al que se retira y que le dan su pensión, de que tenga una pensión que le garantice poder vivir, poder comprarse sus medicamentos y poder estar tal vez en lugares de recreo, porque después que usted le entrega al Estado, a su país, 30 años de trabajo, lo más importante o lo más correcto es que usted tenga derecho también a irse a la playa, a irse a vacacionar al campo, a irse a otro país a conocer, que usted pueda tener disponible un fondo que le permita ahorrarse. Mira, voy a durar 3 meses aquí, pero me voy a ir a tal lugar con esto. Y eso no lo tenemos, porque apenas a duras crisis, una persona que llega a los 60, 70 años y recibe su pensión, debe tener muchos problemas de salud, o puede tener, vamos a decirlo así, y tiene que comprar medicamentos, y a veces no tienen el seguro, porque usted deja de trabajar y le dan su pensión, pero no tiene un seguro médico. No tiene un seguro médico. No tiene la calidad de vida que necesita, entonces se le encarece todo, y cada día sale una cosa nueva, que si la presión, que si la diabetes, que si esto, que si... Y eso no da, los medicamentos se consumen, y tú te fijas que el bendito tema del cúmulo del medicamento, en los 3 primeros meses del año se te puede agotar, entonces no es correcto. En este sentido yo creo que se debe modificar la ley 8701 de Seguridad Social, pero sobre todo para que las personas que lo vayan a recibir no tengan que estar dando tombos, vueltas, estar embromando tanto en términos llanos, dando tantas vueltas burocráticas para poder acceder a su fondo de pensión, que lo ha trabajado, porque para descontarlo la ley es muy fácil de aplicar, Diligente. pero para poder cobrarlo, esa es la odisea grande. Ahora, Mira, y si te fallece un familiar que haya dejado unos fondos de pensiones, tú tienes que demostrar hasta el size de tu ropa íntima para poder cobrarlo. Para tú poder cobrarlo. Entonces, yo completamente de acuerdo contigo, debemos remodelarla, debemos ajustarla a estos tiempos y a esta necesidad. Se ha estado diciendo muchas veces, pero más que estar pidiendo los fondos de pensiones, deberíamos estar pendientes a que este nuevo Congreso y este nuevo gobierno se embarquen en la modificación de esta ley que vaya en beneficio de todos nosotros. Miren, el otro tema, porque les dije, son muchos temas hoy que tenemos, el otro tema interesante que fue materia de información ayer en la tarde, fue la información que daba a través de la red social Twitter Luis Abinader, presidente electo, sobre el Fondo Patrimonial de Empresas reformadas, el FOMPER. Mira que tengo que escribirlo porque el nombre, tú no te acuerdas tanto como el de la CDE, la OISOE, la CAS. Es un nombre, parece una entidad clandestina. Exacto. Miren el Twitter que presenta Abinader. FOMPER recibe los recursos generados por las empresas capitalizadas y son usados a discreción de su consejo y el presidente. Esto ha generado innumerables casos de corrupción en el nuevo gobierno. En el nuevo gobierno eliminaremos esta institución y pasaremos los procesos, pasaremos los recursos que recibe el sector salud. Muy buena la iniciativa, sobre todo porque hay que ver cuál es la función del FOMPER. ¿Qué hace el FOMPER aparte de manejar a discreción los fondos que recibe de las empresas capitalizadas, esas empresas reformadas? ¿Cómo nos acordamos de que el FOMPER existe? Pero espérate, para irme. En el 97, el 10 de junio de 1997, fue promulgada la ley 141-97, mediante la que se creó la Comisión de Reforma a la Empresa Pública. Esta ley contempla la creación del FOMPER desde el 97 y en lo adelante, como menciona el Twitter de Abinader, ha sido el objeto de cada presidente para usarlo a la discreción de lo que entienda. Bueno, en este momento estamos en el tema sanitario. Ahorita vino un huracán, hay que te usar Entonces, ese fondo se utiliza para esas medidas. Sin embargo, pasaría igual que el barrilito o el cofrecito de los diputados y senadores. Si usted tiene las políticas correctas en una población, la gente no va a tener que ir donde el político o donde el diputado o senador a pedirle la caja de muertos, la ambulancia, la medicina para el niño o la señora o el señor. No va a tener que ir a pedirle que le arregle la casa. Vamos a hacer que el Estado funcione sin la necesidad de que tengamos que estar dependiendo de dádivas.
no solamente a la gente, porque aquí en este caso son problemas directos, y a la discrecionalidad. Una de las cosas que salía era el monto de lo que gana mensualmente el director del FOMPER, 521,000 pesos, aparte de todos los otros gastos de representación que tendrá. Ahí salió mismo. una joven. Que se supone que aquí nadie puede ganar más que el presidente. Ahí No, salió. no, porque acuérdate que hay funcionarios que ganan mucho más que el presidente. Por eso Incluyendo digo el que se supone. Banco de Reserva, Banco Central. Pero oye lo que yo te digo, ¿cómo nosotros nos acordamos de que el FOMPER existía en estos días? La Porque lo revisión, quitaron. no, la No. revisión que se está haciendo, Tú sabes, acuérdense, no, el FOMPER existe por una serie de denuncias de corrupción en los últimos días, incluyendo denuncias, ¿cómo se llama cuando tú tienes familiares? Cuando tú pones nepotismo. nepotismo. Porque el nepotismo ha primado en esta institución y en las últimas horas, en el último fin de semana, se han hecho importantes reportajes diciendo de cómo se han manejado las licitaciones del FOMPER. Y ahí nos acordamos de esta institución con esa libertad y con esa facilidad. Y me alegra que Lorini ponga el tema de ejemplo, porque esto debe servirle a otras instituciones de bajo perfil, tranquilas que tenemos, para que entonces la nueva administración comience a fijarse y a mirar hacia dónde va a enfilar sus cañones. Porque si esto es el FOMPER, que es una institución que no la teníamos presente, que no es un ministerio y tiene todas estas debilidades y no se ha llegado a hacer, no ha llegado el gobierno, ya decide quitarla, ya ustedes se podrán imaginar lo que ahí se encuentre. Pero solamente basta con que la quitemos. ¿O basta con que comencemos a analizar los últimos hechos de esta institución? Que cada quien corra con el peso de sus actos, desde quien lo dirige hasta quienes conforman el FOMPER, sin importar los apellidos, sin importar el nepotismo ni la relación de quienes se van. ¿No debería ser eso lo correcto? Dos cosas. Volvemos al punto de Julio con el tema de, hace un rato lo mencionaba, bueno, uno de los puntos de lo que estábamos hablando hace un rato, primero el tema del régimen de consecuencias y segundo, aquí no hay ley, que era lo que tú mencionabas, no está tipificado, no tenemos una ley de extinción de dominio que pueda caerle atrás a eso y quitarle lo que han conseguido. Y lo otro, y es interesante pero sí se puede comprobar la corrupción. Sí, se puede comprobar Pero la corrupción. Un paréntesis, que hay que ver si esa gente del FOMPER es uno de los 3.000 funcionarios, de los más de 3.000 funcionarios que no han rendido declaración jurada de bienes y que ya van a salir y todavía no se le ha dicho nada. Mira, hay un Atención tema, a eso. sí, hay un tema ¿a dónde que se rinde delicado, cuenta? señores, La hay Cámara un de tema Cuentos. delicado que nosotros lo estamos satanizando y yo quiero ser muy clara con esto, porque no creo que se deba juzgar a una persona porque sea familia de Ana Mercy o familia del presidente. Vámonos a poner claros con esto. No, porque no es cuestión por familia. Pero espérate, porque tú mencionaste ahorita... Es cuestión de hechos. Sí, pero tú mencionaste ahorita, no, que la hermana gana tanto, que la sobrina gana tanto. Vamos a ponerlo, vamos a empar, pero espérate. El dato de la sobrina, sí, pero, el de la hermana no le tengo, oye lo que no tú mencioné dices. la hermana, Sí, porque no lo tengo el dato de la sobrina. Que gana 200. 200. Dijiste. Y yo dije que sí, yo no sabía que lo iban a quitar, pero yo iba a aspirar. Entonces, óyeme el dato, Ana Mercy, y Julio, y al televidente. Estamos de acuerdo con el tema de que la corrupción debe pararse y que lo que no funciona se debe quitar y que al que está haciendo lo malo que lo sometan. Estamos de acuerdo completamente con eso. Pero ojo, usted viene desde abajo, preparándose, trabajando, formándose. Y si en algún momento yo tengo la posibilidad de contratar a alguien y puede una persona que está capacitada a hacerlo, ¿por qué tiene que ser en contra de los intereses, siempre y cuando no esté en la misma institución, por ejemplo? ¿Verdad? Que si no están en la misma institución... Que ese es el problema. Señores, ese es el problema. ¿Cuál es el problema? ¿Dónde está? Que estén en la misma Que institución. estén en la misma institución. ¿Cuál hermana de Danilo está en la misma institución o sobrina? En la misma institución, en Palacio, por ejemplo. No, yo no, en esa parte no me refiero que hay una sobrina en FOMPER. Pero el FOMPER, no, mira, fíjate Es que el son caso- fondos a discreción con un consejo. Es el caso que conozco. No Y sé creo que- no sé de la hermana, sé de la sobrina. Pero Porque la vi un... Pero la sobrina es del director o de Danilo, La sobrina es del presidente. del presidente. Pero vuelvo a lo que Yo digo. con eso no quiero decir que ella no tenga condiciones Ese es el tema. profesionales Vamos a ver- para eso. Estoy vamos a No, ver pero diciendo, es si que técnicamente agarraron. no hay nepotismo. No hay porque nepotismo. la sobrina es de Danilo, sí, no pero del, yo no me del director. refería en el caso de ella al nepotismo. Cuando puse el ejemplo del nepotismo, te lo puse porque en otras instituciones, Sí, no, durante claro, todo sí. el proceso del gobierno del presidente Medina, se han hecho denuncias de Sí, pero nepotismo. vamos- Yo trabajé en una institución Ajá. donde la incumbente
tenían recursos humanos a su hermana. Eso es nepotismo. A su hermana. Y cuando tú buscabas en la nómina, había una persona nombrada, un hombre, pero la ejecución la hacía la hermana Eso, nombrada, mira, nombrada en el mismo sitio. Lo que tú no puedes sacar a la luz, algo oscuro tiene. Entonces, Ah, ahí hay otra cosa. Entonces, por eso te dije, cuando me hablé del nepotismo, hablé de las denuncias y de lo que habíamos visto durante los 4 años, no el caso Sí, de Fomper. pero te voy a poner otro porque caso. el presidente está allá y el presidente no está en Te voy a Fomper. poner otro caso que fue muy atacado, y la gente solamente mira el momento del éxito, no mira todo lo que hay para atrás. Cuando en la Cámara de Diputados se fue a nombrar los 4 diputados que iban a ser los presidentes, ¿empezó quién? La hermana del presidente. ¿Qué pasó con eso? Realmente tal vez no era prudente para el presidente nombrarla a ella de primero. Tal vez no era la prudencia. Y para ella fue una batalla. Pero Pero ahí para es por ella la fue relación entre los poderes. Pero Claro. óigame una cosa, ¿Cuándo empezó Lucía Medina la carrera política? ¿La empezó cuando el presidente fue presidente? No. ¿O empezó junto con él desde jovencito? ¿Cuándo entró ella al partido? Ella comenzó primero según lo que dicen. Ella comenzó primero. Pero él hermana el presidente y se tiene que cohibir de eso. Yo les pregunto a ustedes fueran los ministros de alguna institución y tienen algún familiar con las condiciones, la capacidad y no está trabajando, ¿ustedes no lo van a recomendar? Tal vez no en su institución, pero no lo van a recomendar. Al lado Se mío, lo pregunto, honestamente, se lo pregunto. ¿Te lo No, recomendaría? pero hacemos lo que hacen los la funcionarios. familia. Nómbralo tú allá y yo te nombro Yo te aquí. llamo a ti, Pero no me Loreni, digas hazme lo que hacen los no, funcionarios. yo Yo te estoy llamo. preguntando a ti. No, pero yo te Yo estoy te diciendo, yo haría eso mismo. Yo te Nómbrame llamo. tú ese allá y yo te nombro uno Loreni, aquí. yo te llamo y te digo, hazme el favor, nómbrame al hermano mío que está frenando en el aro. Sí, y tú pero me ayudas. Pero en el caso de la Cámara de Vámonos, Diputados vámonos es al por los tema, poderes, la vámonos relación al de los tema, poderes. sí, pero vámonos al tema de la capacidad, porque Sí. estamos atacando. Pero espérate. Entonces no tengo derecho a tener familia que progrese y que La tenga... señora Lucía Medina podría tener la trayectoria intachable que tuvo. Podría tener el tiempo que tenía en el gobierno o haciendo política en el Partido de la Liberación Dominicana. Yo no le resto mérito, todo lo contrario, tengo un tema de sororidad con ella Claro. para llegar a ese puesto y si ella llegó, le va a abrir las puertas a todas las políticas que vienen atrás que tengan la misma opción. Ese es mi pensar. Ahora, en el momento en que ella tiene la oportunidad de hacerlo, desde el punto de vista de choque de poder, o sea, de tener en una sola familia, que era como se veía y que fue lo que se criticó en ese momento, el presidente y la Cámara de Diputados en manos de su hermana. No era quitándole méritos Exacto. a ella ni a él, es el momento donde se da. ¿Cuándo fue Danilo Medina presidente de la Cámara de Diputados? En un gobierno de Joaquín Balaguer. Sí, pero ahí también hubo tema de negociaciones. Como en todo, aquí Y te todo, digo una porque cosa. aquí los políticos nada más son enemigos para decirse dos cosas en los En medios los de, de comunicación. Atrás Y son- cuando se saludan y nosotros somos testigos. Cuando aquí hay dos Pero invitados, la PLD, amistad- PLD, PRM, PLD Reformista, Pueblo. PRD Fuerza del Pueblo, cuando se encuentran ahí en el estudio, nosotros hablando, ese pla, no se lo despinta nadie. Pero qué Y más ese- destacable Y ese que la agarrarse amistad por de la mano y Hipólito. ponerse en una esquina para hablar, no se lo quita nadie. Pero hay que tener, usted puede hacer muchas cosas, pero lo tiene que hacer con una delicadeza que no afecte ni las leyes ni al que Pero está la de pregunta fuera. mía es, ese árbol genealógico que le han sacado al presidente, por ejemplo, de personas que trabajan, el suegro o el yerno o tal cosa, se vinculó y se chequeó si la persona tenía la capacidad. Porque te voy a decir una cosa, ¿a quién tú nombras? En una empresa privada, vamos a ver, en una empresa privada, cuando usted pone una posición vacante para administrador, para encargado de recursos humanos, para financiero, usted lo pone. Usted hace la entrevista a las personas que Por el van. perfil, ¿Y a quién usted elige? por quien cumple el perfil. ¿A quién usted elige? Por la Y capacidad. yo no Pero yo te voy a digo que no preguntar haya algo. gente, óyeme, que no haya gente capacitada en ese puesto, porque puede ser que yo no sea hermana del presidente o primo, sobrina, y no me lo den por eso pero eso pasa en el sector privado también. Sí, Sí, pero el no es sector que privado esté es otra mal, pero el cosa. sector Sí, privado señores, es oiga, mío. Sí, pero precisamente es un tema de criterio. Y yo te digo, ¿es legal o es ilegal o es antiético o es inmoral? No, Loreni, lo que pasa es que el sector privado no usa los fondos del Estado. Pero fue un ejemplo. No, pero mira, yo te voy a para poner hacer la otro, te voy a poner comparación. otro, En el rápidamente. momento de la selección. Te voy a poner otro rápidamente. Yo estoy nombrado por decreto, tú eres la presidenta. Ujú.
y tú me mandas a mi Ana Mercy, que es familia tuya, aunque no sea familia tuya, puede ser amiga tuya, pero tú me la mandas. Si ella llega, que mándame, por favor. Si tú me la mandas y me dices, mira, evalúame a Ana Mercy, tú me dices, evalúame a Ana Mercy para ver si da por el puesto. Yo te voy a quemar a Ana Mercy mandándomela tú. Pero no es nombrándome eso. tú por decreto. Pero es que no es eso, es que ni siquiera debe ser que Pero porque es que yo te una nombré. cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Y tienes toda la razón. O sea, si yo te la mandé y yo te nombré, tú no me vas a decir que no. Yo no te voy a decir que no. Pero Ana Mercy, y eso Y es no un tiene tema, que ser familia. Y eso es un tema del Ministerio de Administración Pública también. Claro. ¿Tú sabes por qué? Porque según los cánones del Ministerio de Administración Pública, para las posiciones que están estratificadas, usted debe cumplir con unos ciertos requisitos. Claro. Entonces, Y tener si un usted perfil. cumple con esos requisitos, ¿qué importa en este sentido si es la hermana de fulanito, la sobrina de fulanito, si no transgrede el nepotismo dentro de la misma institución, Exacto. debería permitirse? ¿Por qué? Porque son la gente que lo apoyaron. Pero eso está claro, Lorena, y cuando Pero es que lo estamos satanizando como que es malo. No. Cuando hicimos No, pero el volvemos al comentario punto inicial. El nepotismo, o sea, nepotismo, nombrar a un familiar en la institución en la que tú estás es malo. malo. Claro. Pero eso que estamos satanizando no es lo que ha salido ahora. Hemos satanizado desde el punto de vista de los hechos que durante estos últimos 8 años han salido a relucir. Y vuelvo al comentario que te hice ahorita. ¿Qué le va a pasar al PLD cuando se vaya? Cuando comenzamos el programa, ¿qué hablamos de la parte de Le justicia? van a empezar a sacar todos los trapitos Ya, sucios. tan y ellos simple tienen como que estar eso. preparados para Deben- eso. Tan simple deben como hacerlo, eso. deben Tienen hacerlo. que estar preparados Porque para ¿por qué eso. taparlo mal? Una de mis recomendaciones cuando me ha tocado trabajar con gente que escucha es que como usted se comporte hoy, va a ser tratado mañana. Lo que usted hace hoy no se hace porque a mí me conviene, se hace por el punto de vista de del conglomerado de cosas que usted trabaja y a quienes le conviene, porque al final, y sobre todo en este gobierno del PLD, que parece que mucha gente no ha despertado, aquí hay un deseo de sacar a relucir cosas que para todo el mundo estuvo bien. Y la muestra está que no se han ido y mira el debate que ha generado si hay o no nepotismo, o cuántos familiares tenía el presidente Medina, si tenían calidad o no profesional y personal para estar en los puestos. Imagínate después del 16 de agosto cómo va a ser. Ahora yo te voy a Todo el que preguntar. llegue lo primero es sacar una mira, ¿Será tenemos que diferente irnos a con los el próximo periódicos. gobierno? No, Te podemos pregunto. saber. Hay que dejar que Luis llegue. Abinader, pero, Luis Abinader tiene un equipo de funcionarios. Vamos a tratar de no ser doble moral en este tema, porque lo quiero decir sin que la gente entienda, pero no, sin la doble moralidad que podemos ejercer a veces. Luis Abinader tiene, vamos a poner 300 puestos o 350 puestos disponibles. Y cada uno, ministro o director, lo va a colocar. No tiene familiares que va también a colocar. Claro. Y entonces, Lo que tú tienes que saber cómo lo colocas. pero que no el problema. Porque también el nepotismo en el gobierno de Danilo se vio en instituciones sumamente Claro, importantes. pero el tema está en lo que te digo. O sea, ¿a quién tú vas a poner? A una persona de tu confianza que tiene la capacidad y que está preparado para eso y que te apoyó. Lo primero- o tú vas a dejar, no, porque sí, Lo efectivamente, primero- Ana Mercy tiene toda la experiencia del mundo, yo no la conozco, no tengo confianza, me acaba por atrás, viene de otro gobierno, pero es a ella porque no puedo poner a la persona que yo quiero porque sería nepotismo. No, lo que pasa es que en este gobierno, a diferencia de otros, existe la ley de administración pública y hay mucha gente que no se va a dar el gusto de poder poner a quien quiere, porque hay gente que no la puede mandar para su casa. Eso es Vamos así. a ver el caso Vámonos. del administrador, ¿cómo es? Del gobernador del Banco Central. Vamos a los periódicos. Los periódicos en su edición de hoy, el Listín Diario, Aeropuerto Bávaro llega hasta el PETCA, de ahí no va a pasar. Someten ante este organismo a la consultoría Obra Pública le va a hacer jurídica- una auditoría. ¿Por qué Obra Pública? ¿A quién? A ese aeropuerto. Someten a ese organismo a la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo, al IDA y a 7 de sus funcionarios. Subsecretario de Estados Unidos trata tema de Venezuela con el canciller designado. Reportaje, ¡Viva el Rey! Así que se le hace como duro, ¿verdad? Cuando Ujú. ¡Viva el Rey! Eso es un reportaje sobre el director del periódico ABC, Beirito Rubido, es un diario español.
La portada del Listín Diario completamente triste, señores. Qué doloroso ver cómo los médicos han perdido la batalla frente al COVID-19. Un homenaje póstumo a 18 servidores de salud que esta pandemia se ha llevado. En el editorial, también dedicado a ello, los mártires del coronavirus. Estas son las principales informaciones del matutino Listín Diario. Veamos ahora. ¿Qué trae el periódico Hoy? El periódico Hoy empieza con República Dominicana, capital de la inclusión. Así lo siente y contribuyó Cándida Montilla de Medina. Un reportaje con el tema deportivo y la primera dama junto a José Luis Corripio, Pepín Corripio. Exdirector de la ONSA fue dejado libre. Ya lo puse al margen, pero ahí está. 2 gobiernos exitosos, dice Temístocles Montaz, presidente del PLD y exministro de Obras de Economía y Planificación. Temístocles Montaz cita los principales logros de la gestión de 8 años de Danilo Medina. La prensa española fija residencia Rey Juan Carlos en Casa de Campo. Oigan esto, el rey Juan Carlos abandonó España y va al exilio en medio de una nube de escándalo que ha dañado la reputación de la monarquía. Yo recuerdo que cuando él abdicó, fue en el 16. En el 16. Julio del 16, sí. Yo estaba llegando a Madrid en el momento que eso pasó. Y recuerdo que 2 días después se armaron tremendas manifestaciones para eliminar la monarquía. Sin embargo, eso fue una minoría, pero se armaron manifestaciones eliminando, que querían que se eliminara ya de por sí la monarquía. Claro. El diario ABC, de tradición monárquica, ofreció incluso el itinerario seguido por don Juan Carlos para llegar a República Dominicana. Fíjense esto. 70 muertos y miles de heridos en explosión en el Líbano. Otro tema que tenemos pendiente, señores. Ayer una enorme explosión sacudió el centro de Beirut, el puerto de Beirut, destruyendo gran parte del puerto, dañando edificios, rompiendo ventanas y puertas, mientras una enorme nube de humo en forma de hongo se elevaba sobre la ciudad. Más de 70 personas fallecieron y al menos unos 3.000 resultaron heridos. Abinader eliminará Fonder. Creo que es Fomper. Fomper. Sí. Fonder es otra, Fonder es otra. Es Fomper, al periódico aquí, para asignar fondos a la salud. Luis Abinader, presidente electo, anunció ayer que una vez que tome posesión del gobierno, eliminará el fondo patrimonial de las empresas reformadas Fomper, debido a la discrecionalidad con que se asegura son manejados los recursos que recibe. Presidente inaugura en el Cibao 19 escuelas y 2 estancias infantiles y hay 1.178 casos nuevos de contagios y 30 muertes. Hemos visto cómo va evolucionando el coronavirus con 30 defunciones nuevas en las últimas 24 horas. Una noticia del Mundo que destaco también, que ordenaron detención domiciliaria, prisión domiciliaria al presidente Álvaro Uribe en Colombia por una situación ligada también a actos de corrupción, señores. Estas son las principales del periódico Hoy. Y mira, tú sabes que Álvaro Uribe es senador y como quiera, Sí. a la chirola. ¿Le podemos hacer lo mismo aquí? No, Okay. por el principio de impunidad. Digo, de inmunidad. Una equivocación. Vamos con la portada del periódico Diario Libre que dice: hermetismo con el paradero Rey Juan Carlos. No está en RD, asegura el diario. Sin embargo, atribuye la información a una fuente. ¿Por qué aseguran? Fíjate que yo he dicho desde el principio, nosotros no sabemos si eso es verdad o mentira. Eso no lo sabemos. Si él no quiere, puede crear esa nebulosa y tal vez esté en Colombia o en Australia. Los medios españoles han dado como un hecho que está en la Romana, pero la Dirección de Migración dice no tener constancia de su ingreso. El último registro de entrada es de febrero. Está cerrado. Tasa de letalidad de COVID-19 en alza, otros 30 muertos ayer. Hay que decir que el porcentaje de positividad está en el 35%. Mientras no bajemos eso, vamos a seguir en lo mismo. Estudio pinta difícil el cuadro económico por pandemia. Una encuesta con 21 economistas reveló que el 85.7% opina que en comparación con el crecimiento del PIB, el Producto Interno Bruto de los últimos 10 años, la economía se estancará en 0 o bajará entre un 1% y un 4% en el año. Misma posición había fijado ya el FMI y el Banco Mundial. Ley de residuos sólidos regala otros 5 años a plásticos. Todo lo contrario de eliminarlos, como es la corriente internacional.
La Ley de Residuos Sólidos, aprobada el 23 de julio, otorga un plazo de 5 años para la eliminación de los plásticos de un solo uso y contaminación y contaminantes tan agresivos como el foam. Se debatió por 10 años para la aprobación de esta ley. Danilo está despidiéndose con entrega de obras públicas. El presidente Medina se está despidiendo con la inauguración de 300 obras. Ayer inauguró 19 escuelas, 3 estancias infantiles, una presa, un parque ecológico, un canal, un puente, entre otras. Y en la foto principal, hay que referirnos a ese tema, explosión estremece Beirut, 73 muertos y 3.500 heridos. Unas 2.750 toneladas de nitrato de amonio que estaban almacenadas en el depósito del puerto de Beirut explotó ayer y provocó 73 muertos, 3.700 heridos y daños sin precedentes en la capital libanesa. Las principales informaciones del periódico Diario Libre de este miércoles. El periódico El Día, en deportes, Junior Fernández, lanzador dominicano, da positivo en coronavirus. Abinader anuncia eliminará a Fomper por actos de corrupción. Pasarán los recursos que recibe a inversiones en el sector salud. En la noticia principal del periódico El Día, Servicio Nacional de Salud decidirá cuáles pacientes de COVID-19 serán hospitalizados. Se atenderán pacientes más críticos mientras aumentan filas en espera de camas. Laboratorios tienen retrasos de hasta 19 días para entregar las pruebas. En la transición, pymes serán prioritarias. Vito Bisonó, que es Hito, afirma precios combustibles serán transparentes. Ministerio Industria promoverá consumo de productos locales por crisis. La foto principal del periódico El Día, explosión en Beirut. De verdad que ver ese video es impresionante y el ánimo pues puede cambiar drásticamente. Una enorme explosión que dejó más de 70 muertos y 3.000 heridos sacudió ayer el centro de Beirut, destruyendo gran parte del puerto, dañando edificios y rompiendo ventanas y puertas, mientras una enorme nube de humo en forma de hongo se formaba sobre la ciudad. España y República Dominicana desconocen el paradero del rey. Los organismos de seguridad dominicanos afirman que Juan Carlos I no ha entrado al país. Tres hijos de expresidentes del Partido Revolucionario Dominicano están en cargos. Sonia Guzmán, Orlando Jorge y Carolina Mejía tendrán cargos relevantes. La manzana no cae lejos del árbol. Concesiones en transición serán auditadas. Está envidioso porque no es hijo de un expresidente. Próximo ministro de Obras Públicas afirma de ellos, ¿dónde van? Revisarán autorización en puerto. Hay uno de los hijos de ellos que es diputado. Sí, pero, se lo van a distribuir entre instituciones para no caer en nepotismo. Lo eligió el pueblo. Al diputado, sí. Al hijo, sí. Entonces, sí, es diputado. Suprema Corte de Colombia dispone arresto domiciliario de Álvaro Uribe. Tribunal libera a Manuel Rivas. Modelos Toyota y Volvo con fallas en el país. Ay, mamá. Cine listo para apertura. En los frenos y cinturones. 24 de agosto va a abrir la sala de cine, bueno, van a abrir las salas de cine dominicanas. Estas son las principales informaciones del periódico El Día. Veamos ahora. El Caribe inicia con la explosión en Beirut. Ayer deja 73 muertos. Una gran explosión por la combustión de 2.700 toneladas de nitrato de amonio que se utiliza para fertilizante y para crear bombas en el puerto de Beirut. Azotó la capital del Líbano, señores, originaria de donde viene Luis Abinader. Hay que decir eso. Hay que decirlo. Dejándose 33 muertos, 3.700 heridos, edificios en un radio de más de 2 kilómetros, no, yo vi una que era de más de 5 kilómetros, que afectó el radio de más de 5 kilómetros, sufrieron daños. Hay una imagen de una boda que estaba en una sesión de foto y video, y en ese momento que se dio eso, la novia la disparó el impacto, o sea, la empujó, y al fotógrafo que dejó todo eso grabando. Muy, pero muy impactante. Luis Abinader anuncia que Fomper también será eliminado. Hay que decir que ya va el despacho de la primera dama, la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales y ahora el Fomper. Bueno, hay un dinerito cómodo. Sí, eso puede ser para educación y para salud, para vivienda, para fondos de pensiones. El presidente electo dijo que esa institución ha devenido en una fuente de corrupción. Recursos serán destinados al sector salud.
Además de esto, menciona aquí en Monarquía, en país no hay registro de la llegada de Juan Carlos I. Casa de Campo podría ser la posible nueva residencia del rey emérito, quien decidió vivir fuera de España. En la pandemia, República Dominicana registró 30 muertes y 1.178 casos de COVID-19. La tasa de ocupación de las camas de internamiento se redujo a un 70, de un 70 a 67%, una baja por segundo día consecutivo, pero hay que decir que las muertes aumentan. Finjus, reforma constitucional es extemporánea. Ayer hablábamos de que ya se está hablando de que Luis Abinader necesita reformar los estatutos de su propio partido, el PRM, si quiere poder reelegirse, porque aunque la constitución que le deja a Danilo Medina se lo permite, el partido y sus estatutos no apoyan la reelección. Dice que el nuevo gobierno debe abocarse a definir la agenda para enfrentar la crisis, dice Finjus. En aviación, Abrisa se queja de torpedeo a aeropuerto en Bávaro. El grupo Abrisa recuerda que el actual aeropuerto de Punta Cana también se le otorgaron beneficios fiscales. Y la entrevista principal que tiene el periódico El Caribe el día de hoy es a Roberto Fulcar, el próximo ministro de Educación de la República Dominicana, uno de los primeros anuncios que hizo Luis Abinader cuando empezó a designar su equipo, su gabinete. Dice el 4% se usará en beneficio de los alumnos y maestros. El doctor Roberto Fulcar, designado por el presidente electo Luis Abinader como próximo ministro de Educación, habló con el periódico El Caribe sobre sus planes en la cartera a partir del 16 de agosto. Estas son las principales del periódico El Caribe. Veamos qué nos tiene. Seguimos con el periódico Nuevo Diario, que en su portada de este miércoles dice: nostalgia y entusiasmo al hacer cambio de mando tras 16 años. La soledad del poder expresada en la nostalgia que dejan ver los pasillos del Palacio Nacional y el resto de instituciones del gobierno hace contraste con el entusiasmo y la euforia que proyectan los rostros de una legión de personas que a partir del próximo 16 de agosto comenzará a ocupar cargos en la administración pública. Algunos dirían que hambre. Abinader eliminará Fomper por escándalos de corrupción. En las nacionales, Medina entrega 19 centros educativos y 2 estancias infantiles en provincias del norte. El alcalde de Santo Domingo Este instalaría Escuela de Bellas Artes y Centro de Innovación en terminal de autobuses. ¿El problema era con la construcción o con el uso? El Mundo. Una gran explosión asola Beirut con decenas de muertos y miles de heridos. Junta Central Electoral participa en proyecto de cooperación de organización de elecciones auspicia Uniore. Las novedades, Google y Facebook plantean un desafío global a la viabilidad de los medios. De entrada, contradicciones sobre el paradero del rey. Migración no tiene registro de ingreso. Mirex carece de información. ¿Qué ha considerado el rey a dejar España para no causar problemas a su hijo? Hacen levantamiento en Nagua e inician acciones contra el brote de contagio de COVID. En los deportes, medallista panamericano Rodrigo Marte pide ayuda al gobierno tras paso de la tormenta Isaías. Abogado, finalmente logramos libertad, exdirector de OMSA, Manuel Rivas, dice el abogado de Manuel. Ministerio Público apelará a familiares Junior se querellarán. Y Jonathan Cabrera, en entrevista, página 12, dice: presidente de Codest llama a Luis Abinader a presentar plan de rescate de las pymes. En el editorial, don Percio Maldonado dice: debemos ingeniárnosla, referente a la modalidad de las clases en el próximo año escolar. Vamos a una pausa, usted no se mueva, que volvemos en breve.